Pues mira, yo empecé a tocar, creo que tenía unos 2 años o así. La razón por la que empecé a tocar no la sé, porque mi familia no son músicos, que mi padre tocaba un poquito la guitarra, pero ya de muy joven él vivía fuera de casa, o sea que yo no lo viví, no fue como que en mi casa había una actividad musical. Y el por qué empecé a tocar es algo, todavía pienso en ello y no tengo ninguna respuesta. Empecé a tocar unos juguetes que, de hecho, tengo alguno. Creo que mi madre, cuando hice 40 años, me regaló este juguete con el que empecé a tocar desde pequeño. Y jugaba con esto. Después, no sé por qué, me empezó a gustar y se ve que siempre estaba tocando. Recuerdo de empezar a hacer como baterías con potes de detergente, que eran como unos tambores así grandes, y con eso me parecía que era como una batería, pero yo en realidad no recuerdo haber visto una batería nunca en mi vida. Entonces no sé lo que imitaba exactamente. Pero bueno, me hacía como una batería, y incluso en el colegio cuando me decían mañana traer un instrumento, ¿no? Pues yo me llevaba los tambores de Dixon, que eran la marca que tenían los tambores estos de cartón y tal. Después, como tenía mucha afición a eso, mi madre a los 7 años me regaló una batería de niño pequeño y estaba todo el día tocando eso hasta que la rompí, pero que nadie sabía que esto se podía arreglar, entonces se quedó ahí como una cosa que estaba rota y ya está, ¿no? Y seguía tocando pues en la mesa, y escuchaba los discos y ponía mucha atención a la batería, y imitaba lo que hacía la batería en la mesa de casa o en las piernas o donde fuera, pero de una manera muy intuitiva. No existía YouTube, yo no iba a conciertos, mi familia no me traía, no me llevaba a ver conciertos. Recuerdo una vez con el colegio que fuimos a una audición de un concierto familiar, y me acuerdo que me pasé la hora que duró este concierto mirando solo al batería, porque quizás es la primera vez que recuerdo de escuchar, o ver en directo a una batería. A lo mejor tenía yo 9, 10 años, algo así. Después, cuando hice 14, me regalaron ya una batería así un poco ya más grande, y a los 15, 16 empecé a estudiar en el conservatorio. Pero durante los 15 aprendí a tocar la batería de forma totalmente autodidacta. Nadie me había dicho... Yo no sabía para qué servía el hi-hat o el ride o el bombo o nada, ¿no? Yo imitaba, hacía el bombo con el tom, tunca, tum, tuca, tunca, tum, tuca, y al mismo tiempo lo doblaba con el bombo. Pero me acuerdo mucho de un día decir, pero esto no puede ser, hay algo que no está bien, ¿no? Entonces escuchaba, digo, ponía mucha atención en lo que escuchaban los discos, y oía como tss, 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 y digo, a ver, y si cierro aquí y hago, digo, hostia, es esto. Entonces me acuerdo mucho del día que entendí que la batería se tocaba así, ¿no? Que para qué servía el hi-hat y para qué servía el ride. Y para mí aquel día fue como una revelación total de entender cómo funcionaba el instrumento. Y fue una cosa que tardé, pues a lo mejor 1 año y medio en descubrir yo solo, de ir probando cosas y tal, pero porque nadie vino, y es una cosa que vas a clase o alguien te lo explica en un minuto, lo entiendes, pero si nadie te lo ha explicado nunca, no puedes ver ningún vídeo, solo tienes que hacer de oreja, entonces vas a los sonidos más contundentes, ¿no? Que es caja, bombo y tal, ¿no? Los platos, vale, sí, pero esto, ¿qué pasa, no? Esta es mi historia, más o menos.
entonces empecé a estudiar batería y al cabo de muy poco, un año así, empecé a escuchar músicas de África, de otros sitios. Me acuerdo que vi un djembe por primera vez y me fascinó el rollo de tocar con las manos, de no tocar con las baquetas, de tocar con las manos. Entonces dije, bueno, a la que pueda me voy a ir a África a aprender a tocar eso. Y cuando hice 19 años me fui para África a ahí aprender, 20 años, perdón, aprender un poco de djembe, dum dum. Ahí me conocí el sabar, que es este instrumento que se tocaba con palo y mano, de Senegal. Después de esto fui varias veces a África porque me gustaba mucho la percusión de ahí y los ensambles de percusión. Después me fui a Brasil, entonces conocí al mismo tiempo que escuchaba música india también, seguía tocando la batería, primero con grupos de rock, de pop, después de soul, después de jazz, de latin, empecé a estudiar música cubana también, música brasileña, me fui a Brasil, después conocí a Shirley Ahmed, que ya me abrió como el mundo a la percusión más oriental. Después, al cabo de un año, a Eliseo Parra, que me abrió el mundo de la percusión ibérica y un poco esas han sido como las claves y las directrices que han ido como tejiendo el camino de mi carrera musical, más o menos, ¿no? Mis influencias, sobre todo, así, de las cosas que escuchaba al principio, fueron discos de música que no eran de artistas concretos, sino que era música que se había grabado, por ejemplo, en un pueblo de África y me acuerdo que me compraba varios discos de un sello que se llamaba, era como el principio, ¿no? Se llamaba World Music, y era un sello que se llamaba World Music y eran grabaciones en diferentes partes del mundo de cosas tradicionales, pero no eran artistas concretos o que hacían algo mejor, sino música tradicional, ¿no? Y eso para mí me cambió un montón, me abrió un montón la cabeza a nivel de sonoridad y de texturas, de lenguaje. Bueno, yo venía del rock, después del pop y el jazz, pero la sonoridad en mi cabeza no se alejaba mucho de, evidentemente, lo que había escuchado de música clásica, de guitarra, batería, piano, bajo, saxo, trompeta y algunas cosas más, pero los otros instrumentos, sí, pero algunas percusiones latinas y tal, pero de golpe escuchar música africana o balafón,
Cora, y de golpe me llevaba a un mundo que no tenía absolutamente nada que ver. Sí que me acuerdo mucho de un disco, sobre todo creo que hay como 2 discos, o 3 diría, que marcaron mucho, para mí fue como un poco un antes y un después, que uno es el Making Music de Zakir Hussain, que ahí de golpe yo no había escuchado nunca ni tabla, ni música india, ni nada, y cuando escuché esto por primera vez me quedé absolutamente fascinado, de decir que no podía pensar que existieran este tipo de sonidos en el mundo, ¿no? Me parecía algo como si estuviera viendo una planta que no existe, ¿no? Que nunca, algo que tiene una forma absolutamente diferente de lo que tú hubieras podido imaginar nunca. Y sobre todo un tema, creo que es el tercer tema del disco, que se llama Water Girl, que ¿qué era eso? Aquellas flautas, eran unos udús, una tabla y unas flautas ahí, que una música que parecía que estuvieras encima de un elefante caminando por la selva, una sonoridad súper especial, ¿no? Muy acuática, pero evidentemente se alejaba totalmente de lo que yo conocía hasta entonces. Después otro disco que me gustaba mucho, de un percusionista que se llama Ayrton Moreira, que era como otra manera de entender, una manera de entender la percusión mucho más libre, junto también con Naná Vasconcelos, que era este concepto más colorístico, también de ritmo, y son percusionistas que caminan un montón, pero que al mismo tiempo tienen un espectro como de colores y de sonoridad que me encanta. No es de tocar un instrumento y ser virtuoso con instrumentos, sino de colorear la música, ¿no? De dar como muchos ambientes y de llevarte a sitios solo con la textura de los instrumentos y la sonoridad. Eso para mí fue como, wow, otro universo, ¿no? Y después también me encantó, me acuerdo mucho de un disco que se llama I Ching, de un grupo que se llama Wakti, que unos brasileños que se hacían ellos los instrumentos y tenían unas sonoridades pues muy únicas, porque se hacían instrumentos propios y conseguían sonoridades muy especiales. Y esto siempre me ha atraído mucho, como el sonido de cosas que todavía no existen. A mí me atraía cuando yo no lo conocía, y de alguna manera siempre intento como buscar, al final es muy difícil encontrar sonidos nuevos, ¿no? Pero siempre hay algo de eso, ¿no? Una cosa es el lenguaje rítmico, la evolución del desarrollo rítmico, y la otra es el color y el sonido. Buscar nuevos sonidos. Esto es algo que para mí va tan... la búsqueda dentro de mí está tan a la par con el desarrollo rítmico, con el desarrollo tímbrico. Y incluso durante una época fue mucho más el desarrollo tímbrico que el desarrollo rítmico. Y eso para mí es muy importante. Me encanta cuando escucho un disco, aunque haga chac, 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 pero que es un sonido que es especial, y que dices, ah, mira, esta persona se ha pensado muy bien este sonido y ha cogido no sé qué tambor que lo está tocando contra no sé qué, y esto le da esta sonoridad especial, y para esta música queda perfecto. Yo con eso flipo igual que con un solo de Zakir Hussain. Me parece igual de alucinante, ¿no? El mundo creativo a nivel tímbrico. No es de virtuoso, pero es de virtuoso de imaginación, ¿no? De buscar una sonoridad todavía inexistente, ¿no? Eso sí que me encanta.
Bueno, la función como percusionista creo que aunque sea, o sea, por ejemplo, un tablista acompañando a un bansuri, el desarrollo rítmico que hay, incluso acompañando, es mucho más alto que la que tiene un batería acompañando pop. Pero no deja de estar cumpliendo esta función, que es de acompañamiento. Eh, es un acompañamiento más expresivo, si quieres, más juguetón, más interactivo con el otro músico, pero porque aquella música pide esto, porque son dos y porque necesita que esté jugando. Si estuviera solo haciendo groove sería un poco aburrido. En el pop, por la estética de la música, pues se pide que estés más mantenido en el groove y que los breaks sea para llevar la música de un sitio a otro, ¿no? O para romper el ritmo, volver pero en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Siempre estamos un poco al servicio del instrumento solista. Hay músicas en que uno tiene más libertad, pero esa libertad, quiero decir, si yo estoy tocando pop y quiero tocar pop, no voy a sentirme que estoy cohibido. Voy a sentir que mi libertad es la de escoger no tocar. Esta es mi libertad en este momento. Podría tocar, pero va a quedar mal con la música seguramente. Entonces, la libertad mía me dice que va en función de lo que pide la música en aquel momento. Y si mi libertad me pide, también es libertad quedarte en un groove. Si estás acompañando a un guitarrista de flamenco, pues a veces te pedirá que estés haciendo compás solo. Y eso también sentirte libre dentro de esta función es muy importante. Porque si hay alguna música que te hace no sentirte libre, ahí hay un problema. Porque ahí es como que no estás en el sitio adecuado. Mejor coge otra música y pásatelo mejor en otro sitio. Pero mi libertad está en escoger, en no moverme del patrón, en aquel tipo de música. Después hay que entender muy bien que cuando es tu momento, es como una conversación. Mira, ahora estoy aquí, me toca hablar a mí, ¿vale? Pero en otro momento te tocará hablar a ti. Y entonces yo te escucharé. Y esto es como, en la música pasa lo mismo. Nadie es más importante, porque si tú no estás ahí, yo no puedo hablar. Es absurdo que hables solo. Y si tú no me escuchas, y al revés, ¿no? O sea que hay que saber en qué rol estás en cada momento. Hay conversaciones más interactivas, hay conversaciones más pasivas, ¿no? De que uno escucha, el otro habla y después a lo mejor el otro habla y el otro escucha, ¿no? Sí, y hay conversaciones de que los dos pueden hablar a la vez y está todo bien, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que es cuestión de entender muy bien cuál es tu rol y en qué tipo de música estás tocando y cuál es la función en aquel tipo de música. Después puedes coger ideas de otros tipos de música y aplicarlas en otro, yo qué sé, esta interacción que hay en el jazz, por ejemplo, pues porque dices, pues mira, en el flamenco la voy a aplicar también. Pero la puedes aplicar no de la misma manera, pero sí el concepto. Es decir, vale, estoy haciendo compás, pero no estoy totalmente quieto y que como en plan me olvido de lo que está pasando, sino interactúo. Y ahora interactúo no tocando, es lo que te decía antes de la libertad, ¿no? Interactúo no tocando, pero a lo mejor ahora pongo nada, un golpecito ahí, estoy interactuando también. No es desconectar de lo que hacen los otros, siempre que hay que estar presente, ¿no? Viene un cantante y dice, mira, este es el tema, acompáñame, ¿no? O ¿qué le pondrías aquí? Intentar que lo que tú haces haga que aquella música sea un poco más mejor, ¿no? O más bonita, ya está, pero el tema ya está hecho, ¿no? Después hay músicas que solo son de percusión, donde nosotros somos los protagonistas pero incluso cuando es solo percusión, hay uno que habla
y los otros que acompañen, porque si hablan todos a la vez, ahí no se entiende nada, ¿no? Y siempre al final acaba habiendo este rollo, porque pues como eso, 20 personas hablando a la vez, pues nadie se va a entender. Y cuando está organizado es mucho más bonito, ¿no? Eso. El mandil de Carolina tiene un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, el lagarto mueve el rabo. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailaste, baile con mi amor. Baile con mi amor, baile con mi amor.